Mi nombre es Ibeca Alcíbar y la temática que vamos a desarrollar trata sobre el miedo. El miedo es una de las emociones que se produce por un riesgo o daño real, o también puede ser porque sea un riesgo imaginario. En otras palabras, es un recelo que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo es una de las emociones que produce repliegue, tales como contracción, retención, acumulación de energía ante un aviso de peligro o también ante una amenaza. Podemos distinguir dos variantes del miedo: el temor a dañar a otro por un impulso propio que sea muy fuerte y también por el temor a recibir un daño desde fuera. El miedo, ni bueno ni malo. El miedo es considerado como una emoción negativa. Muchas personas arrastran la creencia de que es malo sentir miedo. De hecho, en algunas terapias incluso se ha intentado eliminar el miedo de la vida del ser humano, como si esta emoción no fuera necesaria. En estas terapias, cuando llega un paciente que tiene miedo, le infunden valentía para poder realizar una acción peligrosa o arriesgada para él, es decir, que lo van a incitar a la acción. El mensaje que le transmiten es el siguiente: si quieres seguir perteneciendo a esta sociedad, si no deseas convertirte en un marginado, si no te quieres morir, tienes que ignorar tus temores y actuar. Pues esto es algo incorrecto, porque solamente añaden un nuevo miedo, que es el temor a las consecuencias de esa acción. Porque no hay que olvidar que el miedo es justamente una retención del impulso, un repliegue. Quien acude a terapia experimenta por lo general una gran carga energética, un impulso de actuar, de querer cambiar la realidad, pero también siente que esa acción pone en peligro algo que le angustia y no quiere perder. Por ejemplo, imaginemos a un individuo sumamente dependiente que teme ser abandonado. Se da cuenta de que necesita ser cuidado, pues entonces él empieza a obedecer y a aceptar todo lo que le dice su cuidador, con la finalidad de evitar que éste se enfade y lo deje, pues todo su mundo está centrado en el otro. Su manera de estar en la realidad es retener su propio impulso gracias a que él piensa que se está portando bien, hacerlo de la manera que el otro considera que esté bien a cualquier precio para que la otra persona pueda permanecer a su lado. Por otra parte, ¿cuántos padres ancianos dan dinero a sus hijos o a sus nietos por temor a que éstos se alejen o los abandonen? También se puede mencionar otro ejemplo de mucha acción, desde el miedo. Un hombre que ya ha cumplido 75 años teme morir. Entonces, él empieza a hacer gimnasia todos los días y puede también ayunar 3 o 4 veces por semana, entre otros. Él empieza a actuar desde el miedo para poder controlar su realidad y, según su criterio, evitar la muerte. Lo cierto es que el miedo, al igual que cualquier otra emoción, no es en sí mismo ni bueno ni malo, simplemente existe y tiene una función, el cual es permitirnos tomar conciencia en determinado momento de que podemos hacer algo capaz de poder producir daño al otro o a nosotros, o de que podamos recibir algún daño. Dicho en otras palabras, puesto que nosotros no poseemos algún código genético como el animal, a través del cual gestionamos determinadas situaciones de riesgo, el miedo en su forma no neurótica cumple en el ser humano una importantísima función reguladora, en especial el plano de la conservación. Esas situaciones de riesgo no las podemos gestionar por instinto, sino desde la experiencia y la conciencia. Por este motivo es oportuno recordar las palabras de Abraham Maslow, el cual menciona de que los seres humanos nos desarrollamos explorando, experimentando, vivenciando y decidiendo. Luego está el miedo en el cuerpo. Una característica somática es la sensación de frío, pues este se manifiesta en las extremidades y también en el esfínter anal. El frío es una vivencia somática que muchas veces no podemos relacionar suficientemente con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero si le llegamos a prestar atención en ocasiones, nos puede llegar a permitir reconocer que lo que estamos experimentando es eso: miedo en alguna de sus múltiples y sutiles manifestaciones. El miedo es una alerta, pero muchas veces nosotros no la relacionamos con algún peligro, puesto que el miedo siempre tiene una connotación somática, que son las sensaciones desagradables. Nosotros podemos encontrar la información en nuestro cuerpo, porque es en el cuerpo donde necesitamos ir a buscar con nuestra conciencia, con nuestra atención. Si bien una de las manifestaciones somáticas del miedo es el frío, no por ello esa emoción siempre va a congelar hasta llegar a la parálisis. Al contrario, es posible que ante una escena de terror, cuando presenciamos que agreden a un niño, por ejemplo, nosotros pasamos de manera instantánea del miedo a la rabia, reaccionando en su defensa. Allí, entonces, el miedo no es para nada inhibitorio, sino al contrario.
Otra vivencia somática derivada del miedo es la angustia. Aquí se puede llegar a sentir una opresión en la boca del estómago o en la garganta, lo cual nos asfixia y nos puede provocar taquicardia. Esto ocurre en general no ante el temor que nos causa el hecho de ser apuntados con un arma, sino ante una experiencia de pérdida, porque nosotros pensamos en una situación de duelo, donde nosotros sentimos que ya no es posible desarrollar el vínculo con el otro, porque el otro ya ha muerto, o porque algo hace que ese vínculo resulte inviable. También emerge algo parecido a esa angustia, cuando después de un accidente, un individuo comprende que ha perdido una facultad o un miembro, lo cual impide desarrollar su vida diaria. Como se sabe, en muchos casos ni siquiera es necesario que algo haya ocurrido realmente, pues quienes temen a viajar en avión se angustian, se ahogan antes de subir a este aparato y están fantaseando, adelantándose a una pérdida. Luego está el miedo y el exceso. Un animal carece de la capacidad de acumular y también de transmitir información mediante el lenguaje y la abstracción, pues éste tiene conciencia exclusivamente de lo que está sucediendo en el presente. Si es atacado por otro animal, va a procurar hacerle el daño suficiente para poder quitárselo de encima. Si tiene hambre, va a comer solamente lo que necesita. En los animales hay un uso, también denominado como interuso, el cual está relacionado con el presente inmediato. Por otra parte, el ser humano en la gestión emocional se puede caracterizar por el exceso. Tales excesos tan característicos de nuestra especie se pueden derivar justamente de nuestra capacidad de predecir el futuro basada en el conocimiento del pasado, en la información acumulada. Veamos un ejemplo de conducta excesiva. A un individuo lo asaltan cierta mañana en la calle, entonces decide no volver a salir nunca más a esas horas. Está claro que ese hombre ha caído en el exceso, porque nada indica que va a volver a ser víctima de un asalto exactamente a esas horas del día. Igual de excesivo sería si en lugar de negarse a salir por las mañanas, decidieran continuar saliendo, pero armado con pistolas y granadas en los bolsillos. Estamos ante el exceso fruto de la abstracción, capaz de hacernos suponer la existencia de un peligro o una seguridad absolutos. Los seres humanos tendemos al exceso, y es justo esa política del exceso lo que motiva en nuestra especie humana el miedo a sus semejantes. Podemos mencionar otro ejemplo. ¿Qué pasa en las relaciones de pareja hoy en día? Pues existen muchos conflictos de pareja en los que se puede observar que los individuos no tienen confianza mutua, que uno no confía en el otro o ninguno de los dos confía en el otro. Esa desconfianza se apoya en el conocimiento de que el otro se puede exceder, porque uno mismo puede caer en ese exceso. En la medida en que sé que soy potencialmente excesivo, voy a temer al exceso potencial del otro. Es decir, le voy a atribuir todos esos peligros para la convivencia. En la medida en que sé que soy poco capaz de gestionar mi tendencia al exceso, menos confianza voy a tener en esa capacidad del otro para poder regularse. Es ahí entonces donde se surgen ciertas interrogantes o preguntas. Entre ellas está, ¿cómo se puede regular el exceso y cómo llegar a una gestión equilibrada? Pues es posible reconocer tres elementos reguladores que nos pueden ayudar en esto. El primero es el sistema, el segundo es la conciencia individual y el tercero es la realidad. Dentro del sistema está el que todo individuo pertenece, donde se va a dictar de una forma clara ciertas conductas que están destinadas a garantizar su desarrollo y supervivencia. La conciencia individual, que trata sobre los fenómenos colectivos que tiene cada persona. Y por último, la gran reguladora de nuestros excesos, la cual era la realidad, se trata de los límites que ésta impone. Está claro entonces que el contacto con otra persona significa que nosotros debemos de llegar a desarrollar la capacidad de poder gestionar y regular la tendencia al exceso. Bueno, como mi compañera ya mencionó otros temas anteriormente, voy a seguir con los que es miedo y valoración. Bueno, el miedo aquí está relacionado en el campo de la interacción humana con el sistema de valoración que se aplique. Por ejemplo, supongamos que soy médico y me valoro considerándome capacitado para cierta intervención quirúrgica. Llego a esa valoración porque he estado años preparándome y formándome en cirugía. En parte tengo la capacidad y esta depende de mí. No puedo saber si la operación saldrá exactamente claro como yo le imagino, pero sí puedo evaluar y considerar que poseo la capacidad de gestionar esa situación nueva que significa operar a alguien. Bueno,
El miedo nos permite gestionar un hecho para el futuro, aunque este acaezca un minuto después. Si alguien en la calle, por ejemplo, me amenaza con un puñal, yo siento que debo defender lo mío, pero también debo evaluar y hacerme unas preguntas muy rápidas, como qué es lo que voy a proteger y en qué precio lo voy a hacer. Bueno, el miedo nos permite la relación con el futuro, viendo ahora mediante una oportuna valoración de nosotros mismos y de las circunstancias. Si estamos en condiciones de contribuir, o sea, de aportar. Vamos a dar otro ejemplo. Determinadas drogas producen una expansión sensorial, unos niveles de conciencia que generan gran satisfacción. Sin embargo, la persona deja la droga, mas no esta porque ya no le guste o no le sea gratificante. La persona va a dejar la droga porque a esta le crea un agente de autodestrucción. La conciencia de que la droga se está destruyendo lleva a apartarse de lo que le gusta, de sensaciones que en la mayoría de casos esta persona no volverá a encontrar en este mundo. ¿Qué quiero decir? O sea, está renunciando a algo, sufre una pérdida de la tristeza y esto por la autodestrucción en la que se encontraba, no por lo gratificante que esta le resultaba. Bueno, el miedo en resumen, este nos lleva a la prudencia para gestionar situaciones que son gratificantes, pero que también estas son dañinas. Y para ello nosotros debemos de ver esto mediante una valoración. Bueno, vamos a ver lo que es la gestión del miedo. Como en caso de cualquier otra emoción, para que el miedo pueda cumplir de manera cabal su función, es preciso desarrollar una gestión adecuada del mismo. Pero, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos saber a qué le llamamos gestión adecuada. Bueno, se podría decir que esta es una apropiada gestión del miedo y esta estaría fundada sobre todo en permitir que nos demos cuenta de lo que estamos sintiendo, en no practicar cierta especie de bloqueo o vida preventiva, destinada a que no me entere de lo que intuyo o pueda parecer. Bueno, llegar a reconocer a qué tengo miedo, este permitirá relacionarme con lo temido, me va a permitir establecer un diálogo con ello, me va a permitir reconocer que estoy temiendo a que algo suceda. Esto me permitirá adelantarme con una defensiva preventiva, ya sea de fuga o de ataque. Reconocer cuál es el peligro me permitirá una gestión de diálogo con lo posible. Por ejemplo, voy a dar una conferencia con un público que es anglosajón y esto a mí me va a producir temor. Y me pregunto, ¿será porque no domino bien el tema que voy a abordar? Pues no, no es porque hablo suficientemente bien el inglés, porque yo voy a reconocer que tengo miedo a no hablar bien en público cuando me va a tocar hacerlo en inglés. Entonces, no tiene sentido que yo me siente horas y horas a investigar a profundidad el tema que tengo que exponer cuando lo que yo realmente necesito es estudiar inglés. Bueno, y también debemos saber qué es una gestión inadecuada. Bueno, gestión inadecuada esta es aquella que se produce en situaciones en las que el miedo nos conduce al ataque o también a la fuga preventivos. En ambas variantes, en lo que es la gestión adecuada y la inadecuada, existe un fuerte repliegue o evitación, o también puede ser un ataque, en donde la persona no acaba de contactar con lo que realmente ocurre, está más en contacto con su miedo y con lo que está pasando en el momento. Veamos aquí un ejemplo de evitación preventiva. Bueno, vamos a imaginarnos que de pronto yo reconozco un impulso hacia una persona del mismo sexo y voy a suponer que según mi esquema de valores eso es algo que no puede darse y que no se puede sentir, pero lo siento y esto es un hecho de que yo lo estoy sintiendo. Entonces lo vivo pero como algo peligroso. Me da miedo sentir esto, pues yo tengo la creencia de que sentirlo, que al momento de sentirlo tendré que actuar de una manera determinada o que mi identidad va a quedar marcada.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a evitarlo. Bueno, y esto ocurre también cuando alguien teme, por ejemplo, encontrarse con algo o con alguien. Va a despertar el mismo impulso suyo o del otro, que no sabe gestionar en la interacción. Bueno, el ataque preventivo, por su parte, se puede dar de dos maneras. La primera, me siento frágil, proyecto que el otro me va a atacar y a partir de eso, en vez de atender a mi fragilidad, atento contra la de él. Y la segunda, de ataque preventivo, consiste en desvalorizar lo que está pasando. Por ejemplo, dado que temo yo estar enfermo, cuando alguien me habla de que está sufriendo las consecuencias de una enfermedad, yo le quito importancia, elaboro todo un discurso tratando de convencer al otro de que la cosa no es tan grave y etcétera. Vale la pena recordar aquí que en cada etapa de nuestro desarrollo individual los seres humanos experimentamos cierto tipo de miedo. Va a ser muy específico de ese momento por el que nosotros vamos a estar pasando. Esos miedos característicos de cada etapa de la vida van a tener una función y esta va a ser que estos nos van a facilitar conectarnos con la realidad del presente. Reconocer que ese miedo existe nos va a permitir una flexibilidad ante lo que estamos pasando. Por ejemplo, aunque esté bien de salud una persona de 90 años, sabe que puede morir en cualquier momento. Esta persona es consciente de eso. Vive sabiendo que eso es así y este le implica que está reconociendo realmente su realidad. En cambio, existen otras personas que es todo lo contrario. Tienen 90 años, un anciano, y niega lo que es obvio, o sea, que va a llegar a los últimos años de su vida y que esta persona va a tener que morir. Esta persona va a vivir ejerciendo un supercontrol de todo lo que está pasando, para que no salte la evidencia. Supercontrol que en algún momento se le va a agotar. Bueno, y encontramos por último el último tema, que es fijación de los miedos. Lo que ya se comentó de manera genérica en capítulos anteriores que han sido dedicados a emociones es lógicamente aplicable a esta emoción en particular. En las distintas etapas de su desarrollo, no solo en la niñez, el individuo puede vivir experiencias traumáticas, por así decirlo. Cuando más pequeño es más indefenso y esta está más expuesta. De lo vivido en aquellos momentos se guarda una memoria somática y emocional. Luego, ante determinados hechos, el individuo revive etapas de su desarrollo. Este va a experimentar miedo y también va a experimentar a que este miedo traumático se vaya a repetir. Y eso es todo. Gracias.